Todavía recuerdo cómo el candelabro de cristal brillaba sobre nosotros esa noche de Navidad. Hermoso, cálido, casi cruelmente engañoso. Había entrado en la mansión de mi padre, diciéndome a mí misma, quizás este año se sienta diferente. Quizás este año no seré la extraña en la mesa de mi propia familia. Mi nombre es Evelyn Carter, 28 años, una arquitecta junior que sobrevive con cafeína, plazos y un pequeño apartamento que cruje cuando sopla el viento. No vine por los regalos ni por la comida. Vine porque la Navidad es el único día en que todavía me atrevía a esperar que la familia pudiera significar algo. Pero la esperanza tiene una forma de resquebrajarse. Mi padre multimillonario, Richard Carter, levantó su copa de vino, me estudió con una expresión indescifrable y preguntó demasiado casualmente para ser inofensivo, ¿todavía vives en la casa que te compré? Me quedé helada porque no vivía en ninguna casa que él comprara. Y en el momento en que lo dije, todo comenzó a desmoronarse. La mansión Carter siempre parecía la portada de una revista durante las fiestas. Ventanas de vidrio imponentes que brillaban, guirnaldas doradas colgando de columnas de mármol blanco. Un árbol de Navidad lo suficientemente alto como para rozar el candelabro. A la gente le encanta llamarlo mágico. Para mí, siempre se sintió como entrar en un museo donde no pertenecía. Entré, mis tacones resonando contra el suelo pulido. El personal de mi padre asintió cortésmente, pero sus ojos parpadearon con esa familiar mezcla de lástima y curiosidad. Todos en esta casa sabían que yo era la hija olvidada, la que vivía en un apartamento estrecho en el centro, mientras el resto del legado Carter brillaba bajo luces importadas. Evelyn, resonó una voz melosa. Linda, mi madrastra, flotó hacia mí con un vestido de seda rojo, una sonrisa perfectamente practicada. Lo lograste. No estábamos seguros de que te sintieras cómoda asistiendo este año. Traducción, no estábamos seguros de que nos avergonzarías de nuevo con tu existencia. Forcé una sonrisa educada. No me lo perdería. Desde el otro lado de la habitación, Brandon, su hijo dorado, levantó su copa de champán hacia mí. Vaya, si no es la artista hambrienta de nuestra familia, sonrió con suficiencia. Todavía conduciendo ese coche antiguo. Inhalé lentamente. Esta noche no, Evelyn. No dejes que te afecten. Antes de que pudiera elaborar una respuesta, la habitación cambió. Las conversaciones se atenuaron. Los sirvientes se enderezaron. Mi padre, Richard Carter, salió del pasillo, alto, imponente, el tipo de presencia que hacía que la gente se moviera sin que se lo dijeran. Apenas miró a Linda o a Brandon, sus ojos fijos en mí. Por un segundo, algo cálido parpadeó allí. Algo casi orgulloso. Me dejé creer estúpidamente que tal vez me había invitado porque quería reconectar. Evelyn, dijo simplemente, con voz baja pero firme. Hola, papá. Mi garganta se apretó inesperadamente. Caminamos hacia el comedor en silencio. La larga mesa de caoba estaba puesta para 12, aunque solo 4 de nosotros nos sentaríamos allí. Copas de cristal, servilletas de lino, cubiertos chapados en oro, todo brillante, perfecto, casi teatral. Linda tomó su asiento a la derecha de mi padre. Brandon se deslizó a su lado. Me senté frente a ellos, sintiéndome como una exhibición bajo un foco. Mi padre levantó su copa. Por la familia, dijo. Repetí las palabras en silencio en mi cabeza. Por una familia que nunca se sintió como la mía. La cena comenzó con el tintineo de los cubiertos y una conversación educada, del tipo que se escucharía en una gala corporativa, no en una casa. Brandon habló de una empresa. Linda se jactó de una gala benéfica a la que apenas asistió. Y yo comí mi cena en silencio, tratando de no encogerme hasta la invisibilidad. Entonces mi padre me miró de verdad. Y fue entonces cuando hizo la pregunta que destaparía todo lo que intentaron ocultar. ¿Todavía vives en la casa que te compré? Todos los tenedores se detuvieron en el aire. Mi corazón golpeó mis costillas. El mundo pareció inclinarse porque en ese único momento me di cuenta de que alguien le había mentido y alguien me había mentido a mí. Por un momento nadie respiró. La luz parecía demasiado brillante. Mi pulso retumbaba en mis oídos. Tragué saliva y me obligué a hablar. Papá, no vivo en ninguna casa que me hayas comprado. Él parpadeó una vez,
lentamente, como si no me hubiera escuchado bien. Entonces el aire cambió, agudo, eléctrico. ¿Qué quieres decir?, preguntó, con la voz nivelada, pero peligrosamente tranquila. Transferí el dinero para una casa adosada en West Haven hace 2 años. La escritura debería estar a tu nombre. ¿Casa adosada? ¿West Haven? Se me revolvió el estómago. Negué con la cabeza. Nadie me dijo nada. He estado viviendo en el mismo pequeño apartamento desde que me gradué. Apenas puedo pagar el alquiler. Un suave ruido. Linda dejó caer su tenedor. Brandon se puso rígido, sus ojos se dirigieron a su madre tan rápido. Fue una confesión silenciosa. La mirada de papá recorrió la mesa, fijándose en cada uno de ellos. Linda, dijo lentamente. ¿Por qué Evelyn no tiene la casa? Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Brandon intervino demasiado rápido, con la voz anormalmente alta. Tal vez Evelyn no entendió bien. Siempre piensa demasiado las cosas. Brandon. Espetó papá. No hablarás por ella. La habitación se congeló de nuevo. Se volvió hacia mí, con una expresión indescifrable. Evelyn, dime exactamente qué sabes sobre esta casa. Nada, susurré. Absolutamente nada. Se inclinó hacia atrás en su silla, entrecerrando los ojos no hacia mí, sino hacia ellos. Linda finalmente encontró su voz. Era complicado, Richard. El momento, las finanzas, las cosas cambiaron. ¿Cómo cambiaron?, exigió. Ella se encogió en su asiento. La mujer que siempre flotaba por las habitaciones como la realeza de repente parecía pequeña. Sus dedos temblaban contra su servilleta. Pensamos, tartamudeó, que tal vez Evelyn no lo necesitaría todavía. El calor me subió a la cara. Humillación, incredulidad, ira, todo enredado. ¿No lo necesitaba? He estado ahogándome financieramente durante años. Brandon resopló por lo bajo. Todos luchan a esa edad. Es normal. La mirada de papá se clavó en él tan bruscamente que Brandon realmente se estremeció. Ese dinero, dijo papá, con la voz volviéndose más fría que la nieve de afuera. Estaba específicamente designado para Evelyn. No para ti. No para tus negocios. Para ella. El silencio se extendió como la escarcha. Mi padre no era un hombre que alzara la voz. No lo necesitaba. Cuando estaba enojado, la temperatura en la habitación simplemente bajaba. Linda, dijo, ¿dónde está el dinero? Su rostro se quedó sin color. Miró a Brandon, una súplica silenciosa, y fue entonces cuando algo hizo clic en los ojos de mi padre. Un reconocimiento, una confirmación, una traición. No, le advirtió. No lo mires. Respóndeme, tragó saliva. Apreté mis manos debajo de la mesa, tratando de calmar el temblor en mis dedos. Parte de mí quería correr, otra parte quería gritar. La mandíbula de papá se tensó. Tú también, dijo, con voz peligrosamente baja. Tienes exactamente 5 segundos para explicar por qué mi hija vive en una caja de zapatos mientras la casa que le compré parece haber desaparecido. Se me cortó la respiración. No estaba acostumbrada a que me defendieran. No estaba acostumbrada a importar. Pero en ese momento, en esa mesa llena de cubiertos dorados y mentiras, me di cuenta de que la verdad estaba a punto de explotar. Los 5 segundos de papá pasaron en absoluto silencio. Entonces Linda exhaló temblorosamente, su voz apenas por encima de un susurro. Richard, el dinero no desapareció. Se usó. Simplemente no de la manera que pretendías. Mis uñas se clavaron en mis palmas. ¿Usado para qué? Sus ojos se dirigieron de nuevo a Brandon, y esta vez, papá golpeó su mano contra la mesa. No violento, no agresivo, pero lo suficiente como para hacer temblar cada adorno del árbol. Mírame, ordenó. No a él, a mí. Ella se quedó helada. El rostro de Brandon se ensombreció. Por primera vez en toda la noche, no parecía engreído. Parecía acorralado. Linda tragó saliva.
Nosotros, Brandon y yo, pensamos que sería más prudente invertir el dinero. Él tenía una oportunidad de negocio, y mi silla raspó hacia atrás. ¿Le diste mi dinero? La incredulidad en mi voz resonó en las paredes de mármol. Linda levantó las manos a la defensiva. No fue así. Brandon necesitaba un fondo inicial y asumimos que no te importaría ya que eres joven y ¿no qué? Mi voz se quebró. No merezco un hogar. No merezco estabilidad. No merezco el mismo apoyo que él recibe. Sus labios temblaron. No dije eso. No tenías que hacerlo. Susurré. Brandon se reclinó, con los brazos cruzados. Fue una inversión. Planeamos devolverlo eventualmente. Estás actuando como si esto fuera de vida o muerte. Mi padre lo miró con una expresión que nunca antes había visto. Algo entre decepción, furia y dolor. Así que, le robaste, dijo en voz baja. Tomaste lo único destinado a ayudar a Evelyn a construir su futuro, y lo usaste como si fuera calderilla. Brandon se burló. Papá, no es tan grave. Lo es para mí, espeté. Y debería serlo para ti, considerando que tienes 30 años y vives de limosnas. Su mandíbula se apretó. Por un segundo, la máscara de arrogancia se deslizó, revelando la inseguridad que usualmente ocultaba detrás de trajes caros y opiniones ruidosas. Linda lo alcanzó instintivamente. Brandon no tenía malas intenciones. Él solo, papá interrumpió, con la voz fría como el hielo. Confié en ti, Linda. Te di ese dinero porque creí que lo manejarías responsablemente. Creí que tratarías a mi hija como si fuera tuya. Los ojos de Linda brillaron con lágrimas desesperadas. Si me importa ella. Entonces, ¿por qué? Exigió papá. ¿Se enteró de la casa esta noche en esta mesa frente a todos nosotros? ¿Por qué no se lo dijiste? ¿Por qué no me dijiste lo que hiciste? Ella no tenía respuesta. Papá se volvió hacia mí y el peso en su mirada casi me rompe. Evelyn, lo siento. No deberías haber estado viviendo como lo has hecho. Mientras pensaba que estabas a salvo, mientras pensaba que tenías un hogar, no supe qué hacer con su disculpa. Nunca había escuchado una de él antes. Se me formó un nudo en la garganta. No estaba a salvo. No era estable. No era más que un inconveniente. Él negó con la cabeza firmemente. No, eres mi hija, y tengo la intención de arreglar esto. Brandon se levantó de su silla de un salto. Esto es ridículo, papá. No puedes estar eligiéndola a ella por encima de tu propia casa. La mirada de papá se clavó en él, afilada como una cuchilla. Siéntate. Brandon se congeló a mitad de paso. Linda juntó sus manos temblorosas. Richard, por favor, no agrandemos esto. ¿Es Navidad? ¿Navidad? Repitió papá, su voz hueca. Una festividad sobre la familia y la honestidad. Sin embargo, de alguna manera, esta noche es la noche en que me entero de que mi propia hija ha estado luchando sola mientras ustedes dos vivían cómodamente con un dinero que no era suyo. Me quedé mirando mi plato, parpadeando con fuerza para calmarme. La habitación se sentía estrecha, sofocante. Pero por una vez, no era yo quien causaba la tensión. Era la verdad. Papá se levantó lentamente, su silla raspando hacia atrás. Esta conversación no ha terminado, dijo, con voz mesurada. Pero continuará en mi oficina. Ustedes dos me seguirán ahora. Me miró por última vez, sus ojos se suavizaron por un breve momento. Evelyn, ven con nosotros. Mereces escucharlo todo. Mi corazón latía con fuerza. Este fue el momento en que los cimientos de nuestra familia comenzaron a resquebrajarse en silencio, profunda e irrevocablemente. Me levanté de mi asiento, con las piernas temblando, pero resuelta. Lo que sea que esperara detrás de las puertas de su oficina, sabía que la vida nunca volvería a ser la misma después de esta noche. La oficina de mi padre siempre me había intimidado. Paredes de roble oscuro, pesadas sillas de cuero, un escritorio enorme que hacía que cualquiera que estuviera frente a él se sintiera pequeño. Esta noche, se sentía como una sala de tribunal. Papá cerró la puerta detrás de nosotros, el suave clic sonó más fuerte que una puerta cerrada de golpe.
Linda merodeaba cerca de la estantería, retorciéndose las manos. Brandon caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Me quedé en la esquina, con los brazos cruzados con fuerza, no para parecer fuerte, sino para evitar temblar. Papá rodeó su escritorio, abrió un cajón y sacó una carpeta gruesa. La arrojó sobre la mesa. Los documentos se derramaron ligeramente por los bordes. ¿Qué es eso?, exigió Brandon. Papá no lo miró. La prueba, dijo. La prueba de lo que hiciste con el dinero de Evelyn. El rostro de Linda se quedó sin color. ¿Nos investigaste? La voz de papá se agudizó. No, verifiqué lo que afirmaste. Excepto que los números no coincidían. Las transferencias no coincidían. Los gastos comerciales no coincidían. Sus ojos se entrecerraron y nada, absolutamente nada, conducía a una casa a nombre de Evelyn. Brandon resopló, pero sonó forzado. ¿Y qué? ¿Crees que nos fuimos a Las Vegas con él? El tono de papá bajó a una calma escalofriante. Creo que lo usaste para financiar tu startup. La misma startup que afirmaste que se financió por sí misma. La mandíbula de Brandon se crispó. ¿Y qué, si lo hice? Fue una inversión. Lo habría devuelto. No pediste permiso, dije en voz baja. Ni siquiera me lo dijiste, se volvió hacia mí, con los ojos centelleantes. No pensé que te importaría. Siempre estás sin dinero, siempre luchando. ¿Por qué necesitarías una casa de inmediato? Las palabras cortaron más profundo de lo que él se dio cuenta. La expresión de papá se endureció, la voz tensa con furia contenida. Brandon, no te corresponde decidir quién necesita qué. Ese dinero no era tuyo. Linda dio un paso adelante, desesperada. Richard, solo queríamos ayudarlo a tener éxito. Ha estado bajo mucha presión. Y Evelyn, bueno, ella es independiente. Siempre ha sido capaz de arreglárselas sola. Solté una risa incrédula. Arreglármelas. Me he estado ahogando, Linda. He estado trabajando en 2 empleos, saltándome comidas, aterrorizada de perder mi apartamento. Y todo este tiempo, tenías $500,000 destinados a mí. Linda se tapó la boca, las lágrimas llenaron sus ojos. No sabía que estaba tan mal. No quería saberlo, susurré. Y eso es peor. Papá abrió la carpeta y deslizó una página hacia adelante. Esto, dijo, es el extracto bancario que confirma la transferencia completa que hice para la casa de Evelyn. Deslizó otra página. Y esta es la cuenta de empresa a la que están vinculados sus nombres. Cada transacción coincide con la cantidad que falta en su fondo. Brandon parecía acorralado. El tipo de acorralado que convertía la crueldad en un escudo. Se acercó a mí, apuntándome con un dedo tembloroso. ¿Crees que eres una especie de víctima? Madure, Evelyn. La vida es dura para todos. Tomé una oportunidad, y estás actuando como si te hubiera robado el destino. La voz de papá sonó como un trueno. Le robaste su seguridad. Le robaste su estabilidad. Robaste mi confianza. Brandon se estremeció como si lo hubieran golpeado. Linda finalmente se derrumbó en una silla, sollozando entre sus manos. Papá apoyó las palmas de las manos en el escritorio, inclinándose hacia adelante. Ustedes dos no solo tomaron dinero, dijo. Tomaron el futuro que intenté darle a mi hija. ¿Entienden eso? Sentí que algo cambiaba dentro de mí. Una extraña mezcla de alivio y dolor. Alivio de que alguien finalmente dijera la verdad. Dolor de que no se hubiera dicho años atrás. Papá se enderezó, su tono final. Aquí están los términos. Señaló la carpeta entre ellos. Devolverán cada centavo adeudado. Proporcionarán documentación de cualquier dinero ya gastado. Y Brandon, tu startup se someterá a una auditoría completa de inmediato. ¿Qué? Explotó Brandon. No puedes controlar mi empresa. Puedo, dijo papá bruscamente. Cuando está construida con dinero robado, observé cómo se desmoronaba la compostura de Brandon. El orgullo se resquebrajó. La confianza se desvaneció. Por una vez,
parecía asustado. Te di oportunidad tras oportunidad, dijo papá en voz baja. Pero tomaste de la persona equivocada. Sus ojos se encontraron con los míos. Tomaste de ella. Se me cortó la respiración. Nunca antes había escuchado a mi padre protegerme de esa manera. Se apartó de ellos y dijo con una finalidad que sacudió la habitación. Esto es solo el comienzo. Mañana por la mañana traeremos a mis abogados a esto. Linda jadeó. Brandon maldijo por lo bajo. Pero papá no había terminado. Me enfrentó completamente esta vez. Voz suave pero inquebrantable. Evelyn, a partir de este momento, no pasarás por nada de esto sola. Por primera vez esa noche, el peso en mi pecho se aflojó porque la verdad no solo se estaba desenredando. Finalmente se estaba volviendo a mi favor. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de voces alzadas que bajaban por la escalera. Por un momento, pensé que estaba soñando. Entonces oí a Brandon: me estás arruinando la vida por un error. Se me apretó el pecho. Bajé las escaleras, cada paso más pesado que el anterior. En la sala de estar, Brandon caminaba de un lado a otro, con el pelo revuelto, los ojos inyectados en sangre. Linda estaba a su lado, agarrándole el brazo, susurrándole frenéticas palabras de consuelo. Papá, tranquilo pero inflexible, estaba frente a ellos con una pila de documentos legales. Su discusión se interrumpió en el momento en que me vieron. Brandon me señaló como si yo fuera una amenaza. Ahí está. La razón por la que todo se está desmoronando. Me quedé helada. La voz de papá se agudizó al instante. Brandon, basta. No, gritó Brandon. La tratas como a una víctima indefensa, pero es ella la que está destruyendo a esta familia. Di un paso adelante, temblando. Yo no destruí nada. No te quité nada. Él se rió amargamente, histéricamente. Te llevaste la atención de papá, su simpatía, su dinero. Siempre consigues lo que quieres al final. Se me cortó la respiración. ¿Siempre consigo lo que quiero? Había pasado años arañando por migajas de afecto en esta casa. Invisible en cada cena. Despreciada en cada conversación. Y ahora afirmaba que yo era la privilegiada. La voz de papá atravesó el momento. Los auditores encontraron discrepancias en las cuentas de tu startup. Dijo que la mitad de los fondos que Evelyn debería haber recibido se canalizaron a gastos personales, artículos de lujo, vacaciones, una membresía en un club privado. Brandon, esto no es solo irresponsable, es fraudulento. El rostro de Brandon palideció. Ese dinero era mío para usarlo. No era tuyo, tronó papá. Era de Evelyn. Silencio, espeso, sofocante. Linda se interpuso entre ellos, con las manos temblando. Richard, por favor. Brandon cometió errores, pero no es un criminal. Esto lo arruinará. La expresión de papá se suavizó solo ligeramente. Él arruinó la oportunidad de Evelyn de tener estabilidad. Ella vivió con miedo al desalojo mientras él usaba su dinero para jugar al empresario. La voz de Linda se quebró. Ella es fuerte. Sobrevivió. Una ira aguda se encendió dentro de mí. ¿Por qué hablas como si sobrevivir fuera algo por lo que debería estar agradecida? ¿Por qué es aceptable que yo luchara mientras tú lo protegías de cada consecuencia? Linda se volvió hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas. Evelyn, no quisiste decir nada, dije en voz baja. Simplemente no te importó. Brandon se burló de nuevo, cruzando los brazos a la defensiva. ¿De verdad vamos a hacer esto? Evelyn, siempre has sido dramática. Papá te mima en cuanto te pones triste. Me acerqué, con la voz firme a pesar del temblor en mis manos. ¿Tienes alguna idea de cómo ha sido mi vida en realidad? He trabajado turnos dobles, me he saltado comidas, me he quedado despierta noches aterrorizada de no poder pagar el alquiler. He llorado en escaleras porque no tenía ningún otro lugar a donde ir. Él parpadeó sorprendido, quizás incluso conmovido, pero la arrogancia volvió a aparecer. Ese no es mi problema. Papá golpeó un documento sobre la mesa. Ahora lo es. Brandon retrocedió como si los papeles mismos fueran venenosos.
Estos, dijo papá, son los documentos legales. Si Evelyn decide presentar cargos, podrías enfrentar consecuencias reales. Financieras, civiles, posiblemente penales. Linda jadeó, agarrando el brazo de Brandon con más fuerza. Richard, no, por favor. No puedes dejar que haga esto. Está enojada. No entiende. Entiende perfectamente, dijo papá. Por una vez, ella decide lo que sucederá a continuación. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Mi corazón latía contra mis costillas. Durante años, soñé con ser vista. Ahora el foco quemaba. Brandon se hundió en una silla, negando con la cabeza como si la habitación se derrumbara a su alrededor. No lo harías, susurró. No me arruinarías de verdad. Lo miré fijamente, el miedo, la desesperación, la arrogancia destrozada, y algo dentro de mí dolió. No por él, sino por los años que pasé pensando que mi dolor no importaba. Hablé en voz baja. Pero cada palabra cayó pesada. No quiero arruinar a nadie. Nunca lo he querido. Pero no seré borrada más. No seré la prescindible. No dejaré que me quiten de nuevo. Papá exhaló lentamente. Orgullo y tristeza enredados en sus ojos. Lo que sea que elijas, dijo suavemente. Te apoyaré. La voz de Brandon se quebró. Evelyn, por favor. La repentina vulnerabilidad en su tono me sorprendió. Pero era demasiado tarde. Demasiado tarde para disculpas con forma de pánico. Demasiado tarde para un arrepentimiento nacido solo después de las consecuencias. Respiré hondo, una respiración que se sintió más grande que mis pulmones. No presentaré cargos todavía, dije. Pero devolverás todo en su totalidad, y firmarás cualquier acuerdo que preparen los abogados de papá. Brandon enterró el rostro entre sus manos, temblando. Linda rompió a llorar. No las lágrimas delicadas que solía usar para manipular, sino sollozos crudos, desordenados y aterrorizados. Papá asintió una vez, firme y final. Entonces así será. Y así de simple, la familia Carter, como la conocía, se hizo añicos. No con gritos, sino con firmas. No con violencia, sino con responsabilidad. Y por primera vez en mi vida, me sentí poderosa. No porque gané, sino porque finalmente me defendí. La semana siguiente se desarrolló como una tormenta que finalmente había decidido despejar, pero no sin antes derribar todo a su paso. El equipo legal de papá se movió rápido. Demasiado rápido para Linda. Demasiado rápido para Brandon. Cada mañana recibía una actualización por correo electrónico, informes de auditoría, planes de pago, valoraciones de activos, acuerdos que requerían firmas, cosas a las que nunca imaginé que mi nombre estaría asociado. Se sentía surrealista. Ya no era una espectadora. No era la hija olvidada que se deslizaba entre las grietas de esta mansión. Era alguien cuyas pérdidas importaban, cuyo futuro importaba. Papá insistió en que me uniera a cada reunión, incluso si no entendía la mitad de la jerga legal. Mereces escucharlo todo, dijo. No más decisiones sobre tu vida tomadas a puerta cerrada. Y lo decía en serio. Las consecuencias. Al tercer día, papá y yo entramos en el estudio donde Linda y Brandon esperaban sentados. Linda parecía agotada, con el maquillaje corrido, los ojos hinchados, las manos tan apretadas que sus nudillos estaban blancos. Brandon se veía peor. No enojado, no arrogante, simplemente vacío. Papá colocó una carpeta en la mesa de café. Estos son los términos finalizados, dijo. Evelyn ha aceptado no presentar cargos siempre que se cumplan los pagos. La voz de Linda se quebró. Devolveremos todo, Richard. Cada centavo. Lo prometo. Alcanzó los papeles con dedos temblorosos, escaneándolos frenéticamente. Vi el pánico en sus ojos cuando llegó a la cantidad del pago, más de lo que podía permitirse fácilmente. Susurró, ¿Cómo se supone que vamos a...? Papá interrumpió tranquilo pero resuelto. Eso no es mi preocupación. Ni de Evelyn, ustedes tomaron decisiones. Ahora enfréntenlas. Brandon tragó saliva. Su voz cuando finalmente habló era apenas audible.
¿Hay alguna manera de renegociar? Papá lo miró por un largo y silencioso momento. Fue lo más duro que lo había visto nunca. No cruel, simplemente inflexiblemente justo. No, dijo. Devolverán lo que tomaron. Su mirada se suavizó ligeramente. Y Brandon, espero que entiendas que esto no es un castigo, es responsabilidad. Brandon asintió débilmente, con los ojos fijos en la alfombra. Entonces, papá se volvió hacia mí. Evelyn, ¿te gustaría añadir algo? Por una vez en mi vida, la habitación esperó mis palabras. Inhalé lentamente. No quiero venganza, dije. Solo quiero la oportunidad que se suponía que debía tener, un hogar, estabilidad y honestidad. Mi voz vaciló, pero no aparté la mirada. No estoy tratando de destruir sus vidas. Simplemente no dejaré que sigan destruyendo la mía. Linda se llevó una mano temblorosa a la boca, las lágrimas corrían de nuevo. Brandon cerró los ojos, apretando la mandíbula como si tragara una amarga verdad. Los papeles se firmaron, y así de simple, el robo que había robado años de mi vida fue reconocido. No minimizado, no negado, no enterrado, reconocido, abordado, corregido. No borró el pasado, pero finalmente dejó de sangrar en mi presente. El regalo de un padre. Esa noche, papá llamó a la puerta de mi habitación en la mansión. Sostenía una pequeña caja de terciopelo. Evelyn, dijo en voz baja. Te debo más que disculpas. Te debo estabilidad. Abrí la caja. Dentro había una única llave de plata. Se me cortó la respiración. ¿Qué es esto? Una casa, dijo, he comprado una para ti a tu nombre. Sin condiciones, sin sorpresas. Mereces una base para construir tu vida. Mi corazón tartamudeó entre la incredulidad y el dolor. Dolor por los años que no tuve esto, susurré. Papá, ¿por qué ahora? Él suspiró, sentándose a mi lado. Porque pasé mucho tiempo creyendo que estabas bien, independiente, fuerte. No vi que la independencia venía de la necesidad, no de la elección. Me miró con una suavidad que no había visto desde que era niña. No puedo cambiar los años que luchaste, pero puedo cambiar lo que viene después. Las lágrimas nublaron mi visión. No lo abracé todavía, pero no me aparté cuando apretó suavemente mi mano. Era un comienzo. Moviéndome. 2 días después, empaqué mis cosas del apartamento en el que tanto había luchado por sobrevivir. Las cortinas descoloridas, el somier que crujía, la pequeña estufa que quemaba todo excepto la esperanza. Me paré en el centro del espacio vacío, con la respiración temblorosa. No volveré. Susurré a las paredes que habían escuchado cada crisis. Y por primera vez, no se sintió como huir. Se sintió como dar un paso adelante. Papá me llevó a la nueva casa él mismo. Estaba en una calle tranquila con árboles que se mecían como si me dieran la bienvenida a casa. Un porche con luces cálidas, grandes ventanas que brillaban como la esperanza que había olvidado cómo sentir. Abrí la puerta. La luz del sol se derramó sobre los suelos de madera que resonaban suavemente bajo mis pies. Esta vez el eco no sonaba solitario. Sonaba a posibilidad. Papá puso una mano suave sobre mi hombro. Te lo ganaste, dijo. Asentí, las lágrimas se deslizaron silenciosamente por mis mejillas. No, pensé. Finalmente me permití tener esto. La primera noche en mi nueva casa se sintió irreal. Sin ruido de la calle, sin paredes estrechas, sin miedo a que un pago tardío hiciera que mi vida se derrumbara. Solo silencio, cálido, respirable. Me senté en el suelo de la sala de estar con una manta envuelta alrededor de mis hombros, observando el suave resplandor de la luz del porche que se filtraba por las ventanas. Por primera vez en años, el silencio no se sintió como abandono. Se sintió como espacio. Espacio para existir. Espacio para respirar. Espacio para finalmente convertirme en alguien más que la chica que constantemente se preparaba para el desastre, aprendiendo a pertenecer a algún lugar. Durante las siguientes semanas, mi vida cambió de maneras que no esperaba. Compré muebles que me reflejaban. No lo que pensaba que una hija de Carter debería tener. Alfombras suaves de tonos tierra, plantas en macetas que de alguna manera no morían bajo mi cuidado,
luces cálidas en lugar de fluorescentes duros. Cociné comidas de verdad. Dormí sin mi cartera debajo de la almohada. Me desperté sin temor. De vez en cuando, me sorprendía susurrando en la habitación vacía, ya estás a salvo. Y por una vez, lo creí. Terapia, límites y la palabra suficiente. Papá insistió en cubrir el costo de un terapeuta. No porque pensara que estaba rota, sino porque quería que tuviera el apoyo que nunca antes me había dado. Al principio, me resistí. No quería revivir las noches que había llorado sola en el suelo de mi apartamento, o las mañanas en que fingía que todo estaba bien porque el mundo no me daba espacio para derrumbarme. Pero la terapia me enseñó la palabra que más necesitaba. Suficiente. Yo era suficiente. Mis sentimientos eran suficientes. Mis límites eran suficientes. Y sobrevivir no me hacía dramática. Me hacía fuerte. Reconstruyendo una relación con mi padre. Papá me visitaba a menudo, silencioso, vacilante, cuidadoso de no sobrepasarse. A veces traía la cena. Otras veces simplemente se sentaba en el porche y hablaba de trabajo como si intentara practicar el arte de ser padre en tiempo real. Una noche, nos sentamos con 2 tazas de té entre nosotros. El cielo de arriba se desvanecía en el crepúsculo. Se aclaró la garganta. Lamento no haberte visto antes, dijo en voz baja. No solo por el dinero, sino por todo. La distancia, el silencio. Mi garganta se apretó. No sabía cómo pedir ayuda, admití. Siempre sentí que necesitarte me hacía débil. Él negó con la cabeza. No, me hizo ciego. Una tranquila tregua se estableció entre nosotros. No perfecta, pero genuina. Y por primera vez, me permití considerar que mi padre no era solo un hombre que me falló. Era un hombre que intentaba cambiar. Dejando ir la vida que solía llevar sola. Empaqué lo último de mis pertenencias del antiguo apartamento, una pila de facturas vencidas, una cuchara doblada, una taza con el asa astillada, objetos que habían llevado mi historia de supervivencia. Los traje a casa, no para guardarlos, sino para liberarlos. En el contenedor de basura detrás de la casa. Bajé la taza suavemente como si me despidiera de la chica que se aferraba a ella. Hiciste lo mejor que pudiste, susurré. La brisa de invierno rozó mi mejilla, casi como un asentimiento. El cambio en la casa Carter. Mientras tanto, papá me actualizaba ocasionalmente, no en detalle, sino lo suficiente. Linda y Brandon se habían mudado a un alquiler más pequeño. Estaban devolviendo el dinero constantemente. No intentaban contactar. Parte de mí sintió alivio. Parte de mí sintió tristeza por la familia que desearía haber tenido pero nunca tuve. Pero sobre todo sentí distancia, distancia saludable. Mi terapeuta me dijo, sanar no es arreglar lo que te dolió. Es darte a ti misma lo que te fue negado. Y eso es exactamente lo que hice. Encontrando un propósito de nuevo. El trabajo finalmente se convirtió en más que supervivencia. Empecé a aceptar clientes. Me preocupaba genuinamente por madres solteras que buscaban espacios asequibles. Estudiantes que necesitaban estudios pequeños, mujeres mayores que querían comodidad en lugar de extravagancia. Los entendía. Diseñaba para ellos. Y lentamente, mis días comenzaron a sentirse como míos. Una tarde, mi jefe se inclinó sobre mi borrador y dijo, «Has cambiado, Evelyn. Hay una confianza en tu trabajo que no había visto antes». Sonreí porque sabía exactamente de dónde venía. Hogar, estabilidad. Saber que ya no vivía al borde del colapso. Redefiniendo la familia. La familia no era una mansión. No era sangre. No era dinero. Eran las personas que estaban contigo cuando tu mundo se resquebrajaba. Durante años, creí que no tenía a nadie. Pero ahora, sentada en mi cocina iluminada por el sol con mi padre bebiendo café frente a mí, me di cuenta de que estaba construyendo algo nuevo, algo honesto, algo mío. Papá levantó la vista y preguntó en voz baja, ¿cómo te estás adaptando? Respondí sin miedo por primera vez. Estoy aprendiendo a ser feliz. Y la sonrisa que me dio, pequeña, agradecida, casi orgullosa, se sintió como una curación que nunca esperé.
Pasó un año completo antes de que me diera cuenta de cuánto había cambiado mi vida. El aire de invierno se sintió diferente esta vez. Menos agudo, menos pesado, más como un recordatorio de que las estaciones frías terminan. Y el calor siempre regresa, aunque sea lentamente. Pasé la Nochebuena en mi nueva casa, decorando un pequeño pino que elegí yo misma. Luces blancas, cintas doradas, una única estrella de plata en la parte superior. Simple, pacífico, mío. Justo cuando me aparté para admirarlo, sonó el timbre. Papá estaba afuera, abrigado con un abrigo oscuro, sosteniendo 2 vasos de papel de chocolate caliente con menta, la misma bebida que solía comprarme cuando era pequeña. El recuerdo casi me deja sin aire. Pensé en pasar, dijo con una sonrisa tímida. Si me aceptas. Algo cálido floreció en mi pecho. Siempre. Una Navidad para 2. Entró, sus ojos se abrieron ligeramente. ¿Realmente has hecho de este lugar un hogar? Miré las luces suaves, la acogedora alfombra, las plantas prosperando en la esquina. Sí, susurré. Supongo que sí. Nos sentamos junto al fuego. Sin festín extravagante, sin plata pulida, sin tensión zumbando bajo candelabros de cristal. Solo el crepitar de las llamas y mi padre sentado frente a mí, no como el multimillonario jefe de la familia Carter, sino simplemente como un padre tratando de reconectar con su hija. Después de un largo rato de cómodo silencio, habló. Evelyn, ¿puedo darte algo? Fruncí el ceño juguetonamente. Papá, ya me diste una casa. No necesito nada más. Él se rió. Este es diferente. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y puso una caja envuelta en mis manos. Pequeña, ordenada, con los bordes cuidadosamente doblados. Mi corazón latió con fuerza. Lo desenvolví lentamente. Dentro había un marco de fotos, vacío, excepto por una nota escrita a mano metida en el cristal. Llena esto con los momentos que elijas. No con los que sobreviviste. Mi visión se nubló al instante. Papá. Mi voz tembló. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. No puedo borrar lo que pasó, Evelyn. Pero quiero ser parte de lo que viene después. No porque te lo deba, sino porque te amo, y estoy orgulloso de en quién te has convertido, a pesar de nosotros, a pesar de todo. Las lágrimas se deslizaron por mis mejillas. De todas las palabras que había esperado años para escuchar, estas fueron las que finalmente me alcanzaron. Estoy orgullosa de mí también, susurré, cerrando el círculo. Más tarde esa noche, después de que papá se fuera y la casa se asentara en un cálido silencio, encendí una vela junto a la ventana. Afuera, las casas brillaban con luces de Navidad. El año pasado, esas luces me hicieron sentir sola. Este año, me hicieron sentir esperanzada. Cogí el marco vacío, caminé hacia el árbol de Navidad y me tomé una selfie. Pelo desordenado, ojos hinchados, sonriendo de todos modos. Un momento real, un momento que elegí. Deslicé la foto en el marco. Cuando la coloqué en la repisa de la chimenea, una tranquila verdad se asentó en mi pecho. Ya no estaba sobreviviendo. Estaba viviendo, y finalmente creí que me lo merecía. El resplandor del fuego bailaba sobre mi nuevo comienzo.